Nuevamente les doy la bienvenida a Chavarrosa. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión, la segunda parte del relato, La caída de Menoch. Si no han visto la primera parte, en la descripción les dejo un enlace para que tengan el contexto. Espero que lo disfruten y continuamos donde nos quedamos. El ángel Menoch, junto con sus compañeros, descubrieron el alma humana y fueron rápidamente al cielo. Dios dijo: «Aguarda, Menoch, mi acusador. Antes de que entres al cielo e inicies tu diatriba, regresa a la tierra y estudia detenidamente y con respeto todo lo que has visto, de forma que cuando regreses hayas tenido oportunidad de comprender todo lo que he creado. La humanidad forma parte de la naturaleza y está sometida a las leyes de la naturaleza que has observado. Nadie puede comprender esto mejor que tú, salvo yo naturalmente. Ve de nuevo a la tierra y compruébalo por ti mismo. Entonces, y solo entonces, convocaré en reunión a los ángeles de todas las jerarquías y categorías y escucharé lo que tengas que decirme. Lleva contigo a aquellos que buscan las mismas respuestas que tú, y deja aquí a los que nunca les ha preocupado ni interesado otra cosa que vivir bajo mi luz». Hubo gran revuelo por saber quiénes serían los ángeles que acompañarían a Menoch a la tierra, para examinar la creación de Dios y quiénes permanecerían en el cielo. Sus compañeros discutieron sobre quiénes se sentían igual de interesados en los misterios de la raza humana. Lestat interrumpió y preguntó: «¿Cuántos ángeles existían?». Menoch dijo que existe algo de verdad encerrada en el folclore. Dios creó primero a los arcángeles Menoch, Miguel, Gabriel y Uriel, y muchos otros con nombres que jamás se han pronunciado. El número total de arcángeles, unos 50. Ellos fueron los primeros, aunque el orden en que fueron creados se ha convertido en un tema de debate en el cielo. Pero Menoch afirma estar convencido de haber sido el primero. Pero dicho hecho no tiene importancia para él. Ellos se comunican de forma más directa con Dios y con la tierra, tienen una personalidad más fuerte y mayor capacidad de mediación entre Dios y el hombre. Como ya he mencionado, el nombre de Satanás significa acusador, un nombre que él detesta. Los escritores primitivos de temas religiosos que solo conocían una parte de la verdad creyeron que Menoch acusó al hombre, no a Dios. Menoch aprovechó para recordarle a Lestat: «Mi nombre es Menoch, y no existe un ángel más poderoso ni astuto que yo». Lestat no puso en duda su afirmación y continuó escuchando. La siguiente categoría son los 9 coros, quienes han sido muy bien descritos por los eruditos hebreos y cristianos gracias a los tiempos de las revelaciones. Los primeros 3 coros son serafines, querubines y tronos, quienes están más vinculados a la gloria de Dios. Son sus siervos y casi nunca se alejan de él. Menoch los ha acusado de estar pegados a Dios como por un imán y de no ser libres ni tener personalidad. La segunda tríade la conforman 3 coros a los que el hombre les impuso nombres de virtudes o poderes, pero en realidad son muy parecidos a los de la primera tríade, solo que estos se hallan un poco más alejados de la luz de Dios. Son menos inteligentes en cuestiones de lógica o preguntas, pero ellos realizan más idas y venidas a la tierra que sus devotos y magnetizados serafines. Y la tríade inferior se compone de los principados, arcángeles y ángeles, aunque esa clasificación es confusa porque, como Menoch dijo, los arcángeles son los más poderosos e importantes, con personalidad muy marcada, y a los que más les preocupa la humanidad. Los otros ángeles interpretan eso como un defecto. Esa es a grandes rasgos la configuración del cielo. Los ángeles son innumerables y gozan de una gran movilidad. Algunos se acercan a Dios más que otros, y cuando les abruma su poder se alejan un poco. Los caídos como Menoch no constituyen una especie, a menos que el hecho de ser los más inteligentes y perspicaces los convierta en una especie, cosa que no es verdad. Continuando, los ángeles que acompañarían a Menoch a la tierra provenían de todas las jerarquías. Fueron con la tarea de observar y en concreto para observar a la humanidad. Les inspiraba tanta curiosidad los muertos como los vivos, esas almas que veían y oían vagar por el mundo, y a ese ámbito espiritual en el que se encontraban lo denominaron Sheol, porque al lugar donde habitan las almas en pena era el reino de las tinieblas. Sheol significa tinieblas. Buscaban estudiar tan a fondo como fuera posible la materia y extraer sus propias conclusiones.
comprender mejor esos fenómenos, tal como había pedido Dios. Cuando llegaron a la tierra, cada uno tomó un camino distinto, aunque se reunían con frecuencia para comentar lo que habían visto o averiguado. Lo que los unía era su interés en la frase que había pronunciado Dios, en la afirmación de que la humanidad formaba parte de la naturaleza. No acababan de comprenderlo, por tanto decidieron estudiar el asunto. Memnoch no tardó mucho en constatar que los hombres y las mujeres, a diferencia de otros primates, vivían en grandes grupos dentro de unas viviendas que ellos mismos construían y se pintaban el cuerpo de distintos colores y que todos creían en algo invisible. ¿Pero en qué? ¿Acaso en las almas de sus antepasados, sus seres queridos que habían muerto y permanecían cautivos en la atmósfera de la Tierra, incorpóreos y desorientados? En efecto, eran las almas de sus antepasados, aunque los humanos adoraban también a otras entidades. Ellos imaginaban a un dios que había creado a los animales salvajes, al que rendían culto por medio de los sacrificios que realizaban sobre unos altares, en el convencimiento de que esa vertiente de Dios Todopoderoso constituía una personalidad de unos límites muy precisos y fácil de complacer o disgustar. Al ver esos altares de cerca, al oír las oraciones que elevaban al Dios de los animales salvajes, cuando vio el cuidado y atención con que realizaban esos sacrificios donde degollaban a un carnero o ciervo, le sorprendió el hecho de que aquellos humanos no solo parecían ángeles, sino que habían adivinado la verdad. Lo habían descubierto de forma instintiva. Existía un Dios, lo sabían. No sabían cómo era, pero sabían que existía, y ese conocimiento instintivo parecía brotar de la misma esencia que sus almas espirituales. Para explicarlo mejor, digamos que la conciencia de la muerte había creado una fuerte sensación de individualidad en los humanos, y esta individualidad temía la muerte, la aniquilación. Lo veían, sabían lo que significaba, lo presenciaban continuamente, y rogaban a Dios para que no permitiera que este trance careciera de significado en el mundo. Fue esa tenacidad de su individualidad lo que hizo que el alma humana permaneciera viva después de abandonar el cuerpo, aferrándose a la vida, por decirlo así, perpetuándose al adaptarse al único mundo que conocían. El hombre había inventado o descubierto a Dios. En algunos casos, las tribus adoraban a más de una deidad. Los humanos sabían que las almas de los muertos sobrevivían y les hacían regalos para que intercedieran por ellos. Depositaban ofrendas en sus tumbas, les rezaban, les suplicaban que les ayudaran en la casa, durante el parto, en todas las circunstancias de su vida. Cuando los ángeles se asomaban al Sheol, el reino de las tinieblas, cuando entraban en él, invisibles, su esencia no causaba ninguna perturbación, puesto que solo estaba lleno de almas, nada más que almas. Comprendieron que estas almas se veían reforzadas en su afán de sobrevivir por las atenciones de los humanos que permanecían en la tierra, por el amor que les hacían llegar, por los pensamientos que les dedicaban. Todo formaba parte del proceso. Al igual que como pasaba con los ángeles, esas almas eran unas entidades que poseían distintos grados de intelecto y curiosidad. Asimismo, estaban sometidas a unas emociones humanas. Algunas almas, por ejemplo, sabían que estaban muertas y trataban de responder a las oraciones de sus hijos, intentaban aconsejarlos, expresándose con toda la potencia de la que podían hacer acopio en su voz espiritual. Se esforzaban por aparecer ante sus hijos. A veces conseguían traspasar durante unos segundos la barrera de lo material, atrayendo hacia sí unas partículas de materia, mediante la fuerza de su esencia invisible. Otras veces, cuando el alma del humano que dormía estaba receptiva a otras almas, se les aparecían en sueños. Hablaban a sus hijos de la amargura y las tinieblas de la muerte, y les decían que debían ser valientes y fuertes en la vida. Les daban consejos. En algunos casos parecían conscientes de que el amor y la atención de sus hijos les proporcionaban fuerzas. Entonces les pedían que rezaran por ellas y les hicieran ofrendas. Recordaban a sus hijos su deber para con ellas. Esas almas se sentían confundidas, salvo en una cosa. Creían ya haber visto todo cuanto existía en el mundo. Lestat preguntó, ¿no llegaban a ver el cielo? Y Menoch dijo, no, en el reino de las tinieblas no los alcanzaba la luz del cielo, ni tampoco su música. Desde el Sheol solo se veía la oscuridad, las estrellas y las personas que se hallaban en la tierra. Pero este estado no era del todo insoportable.
no mientras ellos creyeran ser dioses para sus hijos y obtuvieran fuerzas de las ofrendas que colocaban en su sepultura, no si se complacían al ver que sus hijos seguían sus consejos y se molestaban con quienes no lo hacían, no si de vez en cuando lograban comunicarse con sus seres queridos con resultados espectaculares. Eran dioses para sus hijos, una especie de dioses ancestrales, no el creador de todo, pues en esa cuestión los humanos tenían las cosas muy claras. A Menoch le fascinaba el reino de las tinieblas. Lo recorrió de punta a punta. Algunas almas no sabían que estaban muertas, solo sabían que estaban perdidas y ciegas. Se sentían muy desgraciadas y lloraban constantemente. Eran tan débiles que ni siquiera eran capaces de advertir la presencia de otras almas. Otras almas se engañaban, creían seguir aún con vida, perseguían a sus familiares vivos en un vano intento de que sus hijos escucharan sus ruegos cuando lo cierto es que éstos no podían oírlas ni verlas. Estas almas que creían estar vivas no tenían la capacidad de atraer partículas de materia y aparecerse en sueños a sus hijos, pues ignoraban que estaban muertas. Algunas almas sabían que cuando aparecían ante los mortales asumían la forma de fantasmas. Otras creían estar vivas y que el mundo entero se había vuelto en contra de ellas. Algunas otras se limitaban a vagar errantes, viendo y oyendo de forma remota los sonidos que producían otros seres, como si estuvieran sumidas en un estado de sopor o en un sueño. Finalmente, otras almas morían. Menoch las vio perecer con sus propios ojos. Enseguida comprendió que muchas almas estaban muriendo. El alma moribunda duraba una semana, quizás un mes, después de haberse separado del cuerpo, reteniendo su forma, y luego empezaba a desvanecerse. La esencia se dispersaba de modo progresivo, como la esencia de un animal cuando éste expira. Se esfumaba, quizás para regresar a la energía o a la esencia de Dios, pero Menoch ignora que esto último sea cierto o no. Desde el reino de las tinieblas no se distinguía la luz de Dios. Para las almas en pena el consuelo de Dios no existía. Sin embargo, eran unos seres espirituales, los cuales se aferraban a su imagen y ansiaban gozar de una vida después de la muerte. Ese era su tormento, el ansia de gozar de una vida después de la muerte. Las almas pasaban por numerosas experiencias en el reino de las tinieblas. Las más fuertes se consideraban dioses o bien humanos que habían ascendido al reino de Dios bondadoso, desde el cual velaban por los seres humanos. Esas almas adquirían el suficiente poder para influir en otras, para reforzarlas y en ocasiones impedir que se extinguieran. Pero otras comprendían la triste realidad, sabían que no eran dioses, sabían que eran unos humanos que habían muerto y no tenían derecho a modificar el destino de las personas que les invocaban. Sabían que las ofrendas eran meramente simbólicas y eran lo suficientemente inteligentes como para comprender lo que significaba el concepto de lo simbólico. Sabían que estaban muertas y se sentían perdidas. De haber sido capaces, no habrían dudado en reencarnarse, pues sólo así podrían volver a gozar de la luz, el calor y el consuelo que habían conocido. Y a veces lo lograban, un fenómeno que Menoch presenció en varias ocasiones. Vio algunas almas descender a la tierra y apoderarse de un estupefacto mortal, adueñarse de su cuerpo y su cerebro y habitarlo hasta que el individuo lograba expulsar el alma que lo habitaba. Y Lestat sabe perfectamente de esto, ya que en su cuarto libro, titulado El ladrón de cuerpos, se ve envuelto en una aventura donde intercambia su cuerpo vampírico con un humano que no era de fiar, para experimentar ser humano de nuevo. A Menoch le resultó fascinante contemplar a esas astutas almas en su aprendizaje de las normas del juego, ver cómo cada vez se volvían más poderosas, pero algo no dejaba de espantarlo y que no podía pasar por alto, era que esas almas influían en las personas vivas. Algunos seres humanos se habían convertido en oráculos, se drogaban o bebían una poción que hacía que su mente se volviera pasiva, de forma que el alma muerta pudiera expresarse a través de su voz, y esos poderosos espíritus, al conocer únicamente lo que habían aprendido en la tierra y en el reino de las tinieblas, con frecuencia instaban a los humanos a cometer trágicos errores. Les impulsaban a declarar la guerra, a ejecutar a sus enemigos, les exigían el sacrificio de seres humanos. Es decir, Memnoch asistió a la creación de la religión por parte del hombre. Eventualmente se reunió junto a los demás ángeles.
comentaron con asombro lo que habían presenciado y luego cada cual prosiguió con sus propias exploraciones. La Tierra les fascinaba hasta el punto de obsesionarlos. Pero en síntesis, los ángeles reaccionaron de diversas maneras. Algunos, sobre todo los serafines, opinaban que el fenómeno en su conjunto era una maravilla, que Dios merecía que le dedicaran 1.000.000 de himnos de alabanza por haber creado un universo en el que un ser material era capaz de convertirse en una deidad invisible, que en su intento por sobrevivir ordenaba a los humanos de la tierra que declararan la guerra a sus adversarios. Otros ángeles sostenían que era un error, una abominación, que era inconcebible que las almas de los humanos pretendieran ser dioses, y que era preciso poner fin a aquella locura. En cuanto a Menoch, él declaró apasionadamente: esto no puede continuar así, es una catástrofe, es el comienzo de un nuevo estado de la vida humana, incorpóreo pero resuelto e ignorante, que a cada segundo que pasa adquiere mayor poder, que ha llenado la atmósfera del mundo de potentes y odiosas entidades tan ignorantes como esos humanos. Solo algunos ángeles se mostraron de acuerdo con él, pero el ángel Miguel le dijo: confía en Dios, es el creador del universo, ¿no? Él conoce el plan divino. Lestat preguntó: ¿cómo relacionaste todo lo que habías visto con la afirmación de Dios acerca de que la humanidad formaba parte de la naturaleza? Menoch contestó que solo lo entendía como un incesante intercambio de energía y materia. Las almas eran energía, pero conservaban unos conocimientos adquiridos a partir de la materia. Más allá de eso, no era capaz de conciliar ambas cuestiones. El arcángel Miguel tenía otra opinión. Decía que se hallaban en una escalera. Las moléculas inferiores de materia orgánica constituían los peldaños inferiores. Esas almas incorpóreas ocupaban el escalón inmediatamente superior al hombre, pero inferior a los ángeles. Según Miguel, se trataba de una infinita procesión, pero él estaba convencido de que Dios lo había creado todo con un propósito, y era su voluntad que las cosas fueran así. A Menoch le parecía increíble, porque el sufrimiento de las almas lo horrorizaba. A Miguel también le dolía, se tapaba los oídos para no oír sus lamentos, y la muerte de las almas lo horrorizaba aún más. ¿Acaso estaban condenadas a permanecer eternamente en el reino de las tinieblas? No había nada en la naturaleza que se mantuviera tan estático. ¿Sentirían y padecerían incesantemente? Si es así, entonces la naturaleza consiste en un eterno e indescriptible horror. Por lo visto no bastaba con que un tiburón devore a un joven delfín, o que una mariposa muera triturada entre las fauces de un lobo indiferente a su belleza. No, la naturaleza debe seguir su curso y crear a partir de la materia esos espíritus atormentados. Por un segundo Menoch se preguntó qué pasaría si apareciera ante los espíritus y les dijera, pero se detuvo. Nunca se habría atrevido, ni en 1.000.000 de años. Pero entonces sus compañeros empezaron a comentar la idea, y uno dijo: las personas vivas ya saben que estamos aquí. ¿Cómo es posible?, preguntó él. Aquel se apresuró a explicárselo. Algunas personas han intuido nuestra presencia de la misma forma que intuyen la presencia de un alma muerta. Lo hacen con la parte del cerebro con la que perciben otras cosas invisibles. No tardarán en imaginar cómo somos, ya lo verán. Miguel dijo: yo opino que debemos regresar al cielo de inmediato. Ya fue suficiente observación. La mayoría se mostró de acuerdo con él, pero Menoch dijo: Dios me ha encomendado una misión, no puedo regresar hasta que la haya cumplido, aún no comprendo lo que pasa. Tal respuesta provocó una tremenda discusión, pero finalmente Miguel abrazó fuerte a Menoch y subió al cielo junto con todos los demás ángeles, dejándolo solo en la tierra. No rogó a Dios que lo ayudara, ni tampoco recurrió al hombre. Solo miró dentro de sí mismo y se preguntó: ¿qué puedo hacer? No quiero que me vean como un ángel, no quiero que me adoren como esas pobres almas. No deseo enojar a Dios, pero debo cumplir la misión que me ha ordenado, debo tratar de comprender. En ese momento él era invisible, pero ¿y si intentaba hacer lo mismo que esas almas? Es decir, crearse un cuerpo con minúsculas partículas de materia procedentes de todas partes. Sabía perfectamente de lo que se compone el hombre, puesto que observó su evolución. Conocía de qué estaban hechos sus tejidos, sus células, sus huesos, sus nervios y su cerebro.
Así pues, se decidió. Centró todos sus esfuerzos en construirse un cuerpo humano completo, y eligió, casi sin darse cuenta, un cuerpo masculino. A veces, siglos después, se preguntó si las cosas habrían sido distintas de haber adoptado un aspecto femenino. Asumió un cuerpo humano. Tardó un poco más de lo previsto en crearlo, pues tuvo que esforzarse en recordar toda la información que había almacenado en su angélica memoria. Tuvo que construirlo poco a poco, y luego insuflarle su esencia como si se tratara de la esencia natural de la vida. Tuvo que introducirse en ese extraño cuerpo, asumir sus rasgos sin temor ni vacilaciones, y mirar a través de sus ojos. No fue un proceso doloroso, solo tuvo que someterse a una forma mortal. Dejó de ser un espíritu inmaterial para convertirse en una criatura con un cuerpo de carne y hueso y así formar parte de la naturaleza, por emplear la palabra favorita de Dios. Aunque conservó su propia esencia, solo omitió las alas. Se dirigió hacia un lago, caminando erguido como un ángel, y se miró en sus aguas. Vio por primera vez a Menoch con forma humana. Observó su cabello, sus ojos, su piel, todos aquellos dones que Dios le había otorgado y hasta ese momento habían permanecido en la invisibilidad. Pero enseguida notó que había ido demasiado lejos, tenía un cuerpo gigantesco, apabullante, de modo que hizo unos retoques y redujo su tamaño, con el fin de parecerse más a un hombre corriente. Ahí estaba, de pie junto al lago, un hombre desnudo, rubio, de ojos claros, muy parecido a muchos habitantes de aquella región, aunque más perfecto. Sintió algo que jamás había experimentado siendo un ángel. Era algo totalmente desconocido, y tenía que ver con los nuevos órganos que obtuvo en aquella forma humana. Bien sabía que existían el sexo femenino y el masculino, y también sabía que los humanos presentaban cierta vulnerabilidad, pero no estaba preparado para aquella sensación tan intensa. Supuso que al adoptar una forma humana se convertiría en un ser humilde, que temblaría de vergüenza al observar su insignificancia, su inmovilidad y muchas otras cosas parecidas a las que Lestat experimentó al ser un humano de nuevo, después de siglos de tener un cuerpo vampírico. Pero no sintió nada de eso. Nunca había sido corpóreo. Nunca se le había ocurrido convertirse en un ser material. Jamás había pensado siquiera en desear contemplar su imagen en un espejo terrenal. Conocía su imagen por haberla visto reflejada en los ojos de otros ángeles. Conocía las partes de su ser, puesto que las había visto con sus ojos angelicales. Pero ahora era un hombre. Sintió su cerebro dentro del cráneo, notó su húmeda, compleja y caótica mecánica, así como sus tejidos, que encerraban las fases más primitivas de la evolución y las agrupaban en un conjunto de células superiores que se hallaban en el córtex, de un modo que al mismo tiempo parecía totalmente ilógico y por completo natural. Natural si uno sabía lo que él como ángel sabía. Por ejemplo, que las emociones que se agitaban en la parte límbica de su cerebro podían apoderarse de él sin haberse dado a conocer antes a la conciencia. Eso no le puede suceder a un ángel. Sus emociones no pueden sustraerse a su mente consciente. No pueden sentir un temor irracional, por ejemplo. Mientras se hallaba en esa zona boscosa, en ese valle que hoy es Palestina, se dio cuenta de que su cuerpo era blanco fácil para los animales, de modo que creó a su alrededor una coraza muy resistente formada por su esencia angelical, funcionando como un mecanismo eléctrico, es decir, cuando se le acercaba un animal, lo que sucedió casi de inmediato, éste era repelido al instante por esa coraza. Protegido por esta coraza invisible, decidió visitar unos poblados cercanos a fin de echar un vistazo, sabiendo que nadie podía herirlo ni atacarlo. Sin embargo, no quería ofrecer un aspecto milagroso. Aguardó hasta que anocheció y entonces se dirigió al poblado más próximo, el mayor de aquella zona, el cual se había hecho tan poderoso que exigía tributo de otros poblados. Se trataba de un campamento amurallado, con unas chozas donde vivían hombres y mujeres. En cada choza ardía un fuego. También había un recinto central donde se reunían todos. Entró sigilosamente, se ocultó junto a una choza y observó durante horas lo que hacían sus moradores al atardecer y por la noche. Recorrió todo el lugar y se asomó a cada una de las pequeñas chozas con el fin de observar sus costumbres. Al día siguiente fue al bosque para observar el campamento desde allí. Vio un grupo de cazadores. Cuando descubrieron su presencia salió huyendo.
pues por las circunstancias le pareció lo más razonable. Nadie lo persiguió. Permaneció en las inmediaciones del poblado durante 3 días y 3 noches. En ese tiempo descubrió sus limitaciones, sus necesidades fisiológicas, sus sufrimientos e incluso el deseo, el cual fue el más enérgico de todos. Al anochecer del tercer día ya había sacado una serie de conclusiones respecto al motivo por el que esa gente no formaba parte de la naturaleza. Tenía fundados argumentos para rebatir las afirmaciones de Dios, y dando así por concluida su misión, se dispuso a partir. Hay una cosa que siempre fascinó a los ángeles y que no había experimentado: la unión sexual. Bajo la forma de un ángel llegó a observar el complicado proceso y escuchar 2 corazones a punto de estallar. En aquel momento pensó que a fin de comprender mejor a los seres humanos, era preciso que experimentara personalmente dicha experiencia. Conoció la sed, el hambre, el dolor, el cansancio, sabía cómo vivían esas gentes, cómo sentían, pensaban y hablaban, pero no sabía qué experimentaban en dicha unión. Al anochecer del tercer día, estando a orillas del mar, lejos del poblado, apareció de pronto una mujer muy bella. No era la primera mujer hermosa que veía. En el poblado durante esos 3 días observó a muchas mujeres, pero no se había atrevido a acercarse a ellas, ni a nadie, pues buscaba pasar inadvertido. Llevaba 3 días en aquel cuerpo humano, y éste reaccionó de manera natural ante la mujer que se acercaba caminando por la orilla del mar, una mujer rebelde, temeraria y sin la compañía de hombres o mujeres. Vestía una tosca piel de animal sujeta por un cinturón de cuero. Iba descalza y tenía el cabello largo y oscuro. La joven vio a Menocha, se detuvo consciente de su vulnerabilidad, mientras que él sintió un gran deseo por ella. Durante 3 días vivió con la mente de un ángel, pero en ese momento su cuerpo le hablaba, y él escuchó con los oídos de un ángel. La joven no huyó de él, sino que avanzó con pasos resueltos, como si hubiera tomado una decisión, aunque ignoraba él en qué se basaba. Sin embargo, Menoch entendió que ella estaba dispuesta a abrirle sus brazos si él se lo pedía. Juntos fueron por la ladera hasta una cueva, y notó que ella lo quería tanto como él. Menoch se sintió abrumado. Por un instante observó su misteriosa belleza material, una belleza de carne y hueso que inevitablemente perecería y se pudriría, pero que rivalizaba con la de cualquier ángel. Se besaron y recostaron en el musgo de la cueva. Al experimentar la pasión supo que era algo que ningún ángel podría conocer jamás. Aquello no tenía nada que ver con la razón, la observación o el entendimiento, con escuchar o tratar de aprender. Estaban por completo unidos, con la sangre tiñendo de rojo sus rostros, y de pronto sus corazones se paralizaron. Lentamente aquella indescriptible sensación empezó a desvanecerse y al fin desapareció. Permanecieron abrazados y Menoch besaba su mejilla, diciéndole en su extraño idioma, de forma atropellada: «Te amo, dulce criatura». Ella sonrió y lo abrazó con fuerza. Menoch sentía un cúmulo de pensamientos y emociones. Había vivido tal experiencia. Después de unos minutos, la joven se incorporó y huyó. Al levantarse, él vio una luz que provenía del cielo. Era la luz de Dios que lo perseguía, por lo que salió corriendo de la cueva. «Aquí estoy, Señor», gritó. «He experimentado un gozo indescriptible». De pronto las partículas materiales de su cuerpo empezaron a disolverse. Extendió las alas y cantó al Señor lleno de gratitud por lo que había sentido entre los brazos de aquella mujer. Dios le habló con un tono lleno de ira. «Memnoch, eres un ángel. ¿Qué hace un ángel, un hijo de Dios, con la hija de un hombre?» Antes de que pudiera responder, la luz desapareció y lo dejó sumido en un violento torbellino. Al voltear descubrió a la mujer en la orilla del mar, aterrada, como si hubiera visto y oído algo que le resultaba inexplicable. Luego huyó, y mientras ella corría, el torbellino alzó a Menoch hasta las puertas del cielo, y esta vez se veían descomunales, y se cerraron de pronto. En ese momento la luz divina lo derribó violentamente, y notó que se precipitaba en el vacío, aterrado, y al fin aterrizó, lastimado, entre angustiosos gemidos, sobre la tierra húmeda. Dios le increpó: «Tú, te nombré uno de mis observadores, ¿qué has hecho?». Pero la voz era pequeña y estaba junto a su oído.
Menoch lloró desconsolado. Señor, se trata de un malentendido, deja que te lo explique. Quédate con los humanos a los que tanto amas, dijo Dios, que ellos se ocupen de ti, pues me niego a escucharte hasta que mi ira se haya aplacado. No volverás a presentarte ante mí hasta que yo te mande a llamar. El viento sopló fuertemente, y cuando Menoch se tumbó de espaldas advirtió que ya no tenía alas, que había vuelto a adoptar el cuerpo de un hombre. Estaba de nuevo embutido en el cuerpo que él mismo se había creado y que el Señor le había devuelto generosamente, hasta la última célula. Permanecía en el suelo, dolorido, débil y gimiendo lastimosamente. Jamás se había oído llorar con voz humana. En su llanto no había rabia ni desespero, pues estaba muy seguro de sí mismo y de que Dios lo amaba. Sabía que estaba enojado con él, sí, pero no sería la primera vez que eso sucedía. Lo que sintió, lo que le dolió, fue la separación de Dios. No podía ascender al cielo por voluntad propia, no podía abandonar su cuerpo mortal. Se levantó y alzó los brazos como si quisiese elevarse, pero no lo logró. Presa de una profunda sensación de tristeza y soledad, agachó la cabeza. Anocheció y vio el firmamento lleno de estrellas. Cerró los ojos y escuchó los lamentos de las almas que se hallaban en el reino de las tinieblas. Las escuchó cerca de él. Le preguntaban quién era, qué era lo que habían presenciado, por qué Dios lo arrojó a la tierra. Se dio cuenta de que cuando Dios lo arrojó tenía la forma de ángel, y al golpear la tierra asumió inmediatamente la forma de un hombre. Por la brusquedad del cambio inmaterial al terrenal, ahora podía escuchar las acuciantes preguntas de las almas que poblaban el reino de las tinieblas. ¿Qué puedo responder, Señor? Gritó. ¡Ayúdame! De pronto percibió el perfume de la mujer. Al voltear, la vio acercarse con cautela, y ella, al ver sus lágrimas, se acercó decidida y lo abrazó con mucha dulzura, buscando consolarlo. A Menoch, el ángel caído. Sería todo por este video. Muchas gracias por ver y envío un especial y gran agradecimiento a Ilse Gutiérrez Ambrosio por diseñar el grandioso collage que ilustra este video. Hasta la próxima.